Buenos días a todos, señores. Se inicia hoy la receta médica de la Z. Fíjense que desde el principio, distorsión en el programa porque somos muchos y vamos a hablar hoy de muchas cosas interesantes, de lo que se habla los lunes. Los lunes se habla de ciencia, se habla de religión, se habla de evolución, antropología, sociología, psicología, religión, todo eso es los lunes. Un programa muy especializado, como siempre, en la receta médica de la Z. Eso es lo que hace grande, y perdonen la falta de modestia, a la receta médica de la Z. La diversidad de cada uno de sus programas, donde cada uno de los participantes tiene temas de mucho interés, y lo que lo convierte en un programa muy variado y diverso. Por eso hemos estado 15 años de manera continua. Por eso en el mes de marzo estaremos celebrando nuestro 25º aniversario en la Z101, en la receta médica de la Z. 15 años en un programa de salud, en una hora estelar, 11 a 12, logrando una permanencia de la mayoría de nuestros oyentes. Y no solo la permanencia, sino el interés diario en cada uno de los programas que se hacen aquí en la receta médica de la Z, en la Z101. Así que en el mes de marzo, la semana aniversaria de la receta médica de la Z. Pónganse en agenda, porque tendremos muchos programas muy interesantes. Haremos historia, un recuento de muchas de nuestras vivencias en este maravilloso espacio. Gracias a don Willy Rodríguez, gracias a don Bienvenido Rodríguez por permitirnos durante todos estos años estar aquí con ustedes, con altas y con bajas, y con bajas y con alta, pero aquí estamos. Además de eso, el hecho de reconocer que en República Dominicana hay que darle el mérito justamente a la receta médica de la Z, que es el único programa de índole científico que se presenta diariamente en República Dominicana. Y nos hemos convertido en el referente, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, porque regularmente recibimos la retroalimentación de manera permanente de las personas que nos escuchan alrededor del mundo. Y que cambiamos sobre todo la forma de hacer los programas, tanto en la radio como en la televisión. Hasta hace par de años, los programas de medicina eran programas monólogos, donde muchas veces no se le llegaba al que estaba del otro lado del radio o de la televisión. A partir de ahí hemos hecho una revolución en la radio y en la televisión, pero está bueno de flores. Y Eladio, vamos al tema. Hoy tenemos un grupo de invitados: el licenciado Julián Musa, el arquitecto Luis Sena, representantes del grupo de Acción Cristiana, sobre todo creacionista. También tenemos al doctor Alan Gómez, a Julio Ramírez. Están del otro lado entonces, Sí, de los evolucionistas. El otro punto de vista de ver la naturaleza, de ver la vida, de ver la ciencia, de dejar de un lado un poco la magia. Mira, y poder entender la realidad de las cosas de manera totalmente diferente. Mira, Eladio, tú sabes que yo no soy científico. Yo no soy científico. Qué modesto tú No, eres. yo no soy científico. Yo fui profesor de embriología de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, durante muchos años, una de las cátedras más difíciles de la universidad. Fui profesor de farmacología durante muchos años, tanto en la carrera de odontología como en algunos diplomados. Fui jefe de enseñanza del Hospital Central de las Fuerzas Armadas y he sido conferencista de muchos temas, pero yo no me considero un científico. Si ser científico es adoptar algunas posiciones, yo no soy científico.
yo voy a permitir que muchas de las personas que están aquí, que tienen muchos conocimientos, cada uno desde su punto de vista, se explayen, digan, creo que vamos a hablar hoy de evolución. Evolucionismo y la posición que se ha denominado creacionismo, pero es una posición que se le ha dado, vamos a decir, ese término, en cierta medida de una parte académica para tratar de denostar una posición o una cosmovisión. Yo quiero que me aclaren algo, porque yo sé y estoy claro, y así la ciencia lo demuestra, que la especie que no es capaz de evolucionar desaparece. Claro. Tanto la especie vegetal como la especie animal y el mismo medio ambiente. El medio ambiente tiene la capacidad de modificar algunas cosas para hacer cierto tipo de equilibrio. Y está claro que las especies más fuertes son las que logran cambiar su ADN y hacer mutaciones, muchas veces de manera drástica, al azar, para poder adaptarse. Sin embargo, eso en biología, en la actualidad, no se reconoce que la especie más fuerte es necesariamente la que mejor se adapte. Hay unos nuevos paradigmas en la biología que han determinado que las especies se van adaptando obviamente al medio ambiente, pero no necesariamente por ser una especie más fuerte que otra. Ahí está la cooperación de especies, ¿no? Como están los ejemplos de las hormigas, las abejas, etcétera, que trabajan en sociedad biológica, se podría decir así, y no necesariamente por lo que se plantea en el sentido de la adaptación al más fuerte. O sea, eso ha cambiado el paradigma en la actualidad. Mira una cosa, Mario, pero tú quieres decir con eso, escúchame que te interrumpa, Sí. Tú quieres decir con eso, si lo llevamos al plano social, que las estructuras de sistemas sociales colectivos son los que realmente funcionan. Sí, es o sea, cierto, es cierto, tú le estás dando la razón al socialismo, a lo que ustedes ponen como el demonio, el comunismo, ese tipo de cosas. No me gustaría etiquetar, pero si dándote un poco la razón, Eladio, yo le podría dar la razón a la comunidad, a la comuna, ¿no? A la interacción humana y de especies que sobreviven en ese sentido. O sea, partimos de la premisa de que la evolución es necesaria para la consecución de cualquier tipo de especie. Pero yo quiero hacer la introducción, Mario, porque el tema de hoy surge a raíz de una invitación que hizo el doctor Héctor Guerrero Heredia en el aire al licenciado Julián Musa, cuando en uno de los temas que tocamos, él le dijo que le gustaría que participara con relación al tema del evolucionismo. Y ellos tienen una posición muy concreta, obviamente respetando las ideologías de cada uno de nosotros. Y me gustaría que comenzara el arquitecto Luis Sena. Sí, pero recuerda tenemos que hacer un programa dinámico. Sí, claro, que comience yo quiero saber, arquitecto Luis Sena, ¿cuál es el concepto que tienen los evolucionistas sobre el proceso de los seres humanos en esta tierra? Bueno, fíjense, hay que hacer una clasificación, una clarificación muy importante. El evolucionismo es una religión. Tiene las características de las religiones. Es decir, hipótesis desde el campo de la biología fueron utilizadas para fortalecer posiciones filosóficas del naturalismo y se ha propuesto que las teorías de la evolución son verdaderas y se siguen y se aferran a ella los evolucionistas como una fe. Entonces debemos hablar de religiosos a religiosos. Los evolucionistas son religiosos. Espérese. Y nosotros, yo pienso los que usted cristianos, Mira, somos religiosos. Usted empezó... Son dos religiones. Eladio, No, pero él empezó con un análisis totalmente fuera de contexto. No, al contrario. Déjanos terminar nuestra posición. Yo pienso, primero es su exposición, y segundo, Eladio,
tiene y es demostrable tiene toda también. la razón del mundo. Tiene derecho a decirlo como quiera. No, que tiene toda la razón del O sea, mundo, ahí porque estoy de la acuerdo evolución contigo. es una filosofía. El evolucionismo es una Eso, filosofía. eso Evolución y es. evolucionismo Ese no es debe lo ser la mismo. posición. Bueno, Evolucionismo es una concepción filosofía del darwinismo. Claro que parte sobre una premisa real y verdadera. Claro. Pero esa premisa real y verdadera no ha sido demostrada a través del tiempo. Los indicadores o indicios o pruebas que se han probado, que se propusieron inicialmente de la evolución, han sido descartados. La evolución no es una ley científica, es una teoría. ¿Por qué no ha ascendido de rango? Porque no tiene evidencia. La creencia en la evolución es una fe, igual que la fe cristiana, igual que las fe animistas, igual que la brujería. Entonces lo que debemos hablar es por qué hipótesis planteadas desde la biología fueron utilizadas para ser introducidas como argumentos para fortalecer una posición filosófica llamada el naturalismo filosófico. Entonces, los hechos de la ciencia, que siempre son parciales, han sido absolutizados como si fueran la palabra de un creador, y se nos ha vendido la idea falsa de que la ciencia no se equivoca. La ciencia es eminentemente subjetiva, no objetiva, porque se realiza a través de un ser humano que es el científico, que tiene una cosmovisión y que tiene un protocolo en sus experimentos, con sus hipótesis, y busca y analiza los datos que son relevantes para sus hipótesis. Pero esos experimentos tienen otra información que, por no ser relevante para la hipótesis en cuestión, no son considerados. Es decir, que la ciencia nunca llega a la verdad absoluta, todo el tiempo es transitoria. Así es. De modo que esa visión absolutista y que se nos vende mercadológicamente de que la ciencia es exacta y arriba a la verdad, no es más que una campaña para fortalecer una posición filosófica del naturalismo. Yo quiero hacer una pregunta antes de pasar al doctor Alan Gómez y a Julio Ramírez. Desde el punto de vista de su enfoque, ¿el ser humano de dónde surge? ¿A quién le pregunta? A ustedes dos. Ah, ok, yo soy Julián Musa, pues, mencionaste Julio. El ser humano es creado por Dios a su imagen y semejanza. Eso es muy evidente cuando vemos la diferenciación que hay entre el ser humano y las demás especies creadas sobre la Tierra. El naturalismo, el evolucionismo, no tiene un fundamento fuerte para presentarnos a nosotros con una evidencia clara de dónde venimos los seres humanos. Es una respuesta que el evolucionismo no responde y que aún científicos evolucionistas están muy conscientes de esa realidad, como es el caso de Richard Dawkins, que es el padre ahora del nuevo ateísmo. Entonces, el ser humano ha sido creado por un Dios que lo hizo a su imagen y semejanza. Doctor Alan Gómez, Sí. ¿su punto de vista cuál es? Completamente lo contrario a lo que se ha dicho aquí. Ok, primero hay que recalcar que hasta recientemente, hace menos de una semana, se han publicado nuevos artículos de experimentos que demuestran no solamente la evolución micro, sino también la macroevolución. Tengo aquí en mis manos, por ejemplo, la última publicación que hizo Nature, un reporte científico que se llama Los orígenes de la multicelularidad en respuesta a la predación. O sea, ellos tomaron un grupo de bacterias y la pusieron con otras bacterias que son predadoras de esta bacteria, y lo que se vio es que estas bacterias, que eran unicelulares, se formaron en grupos, e incluso esa propia bacteria cambió su ADN, su genoma, para ser diferente. Se llama cladogénesis. Entonces, ¿qué sucede? No solamente sabemos ya que la evolución existe, porque hubo también otro experimento que se hizo en 2013, que también se publicó en Nature, que es una revista prácticamente la más importante, la más famosa en general en ciencia, que se demostró que la cladogénesis y la anagénesis, que son los dos procesos, los dos mecanismos por los cuales se especian los organismos, se llama especiación, ocurren, incluso ocurren al mismo ritmo, casi la misma tasa. Y eso es algo que hace poco no se sabía.
incluso ha quedado un poco relegado en el aspecto científico porque hay otros experimentos que tuvieron más resonancia a nivel mediático, como por ejemplo el de Lenski, pero que no llegaron a ese nivel de demostrar Recuerda a que la Lenski, especiación sí. ocurría a nivel de laboratorio y en un tiempo récord, menos de 2 meses, cuando Lenski duró 30 años para hacer su experimento. Entonces, ya tenemos aquí nuevas informaciones que están certificadas por la comunidad internacional. Incluso tengo aquí los datos, los raw data, o sea, la información, si usted quiere, si usted es un genomista, un bioestadístico importante, usted coge los datos y lo analiza a su forma. ¿Qué piensa? Entramos a otra conclusión. ¿Qué piensa Julio Ramírez sobre el tema? Otro de nuestros invitados en el día de hoy a este debate. Sí, muchísimas gracias. Yo acabo de escuchar al doctor Musa expresarse en el sentido de la participación de Dios en la creación. Yo considero que el doctor Musa tiene razón en la parte en la que él se refiere al Dios que puede haber dirigido la creación, en el sentido de que si consideramos a Dios como el vademecum de la inteligencia natural, es decir, la naturaleza, como todos nosotros aquí conocemos, tiene la capacidad de determinar leyes, principios, formas de conducirse. Si a esa manera de conducirse de la naturaleza le podemos llamar Dios, entonces efectivamente la creación, todo lo que se refiere al hombre y a todo lo que existe en la naturaleza, su evolución completa corresponde perfectamente a lo que él llama Dios y que podemos considerar como un fruto de la naturaleza. Julio, tú estás diciendo entonces que la evolución es Dios para ellos. Evidentemente que ellos están llamando Dios a la inteligencia universal, y la inteligencia universal corresponde perfectamente a lo que la naturaleza comprende, sus leyes, sus principios, sus formas y su memoria, porque en este lugar creo que nadie tiene duda de que todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza dejan una marca como memoria imborrable para el resto del universo en cualquier momento y en cualquier lugar. Desde el punto de vista de ustedes, le hago la misma pregunta que a los creacionistas. ¿De dónde surge el ser humano, doctor Alan Gómez? Sí, bueno, el ser humano, primero, se han hecho nuevas clasificaciones para definir lo que es un ser humano y lo que no es un ser humano, o un homo, ¿verdad? Eso es el género homo. ¿Qué sucede? Recientemente se ha encontrado el problema de que ¿qué es lo que nos define como ser humano? Si es la capacidad cerebral, la capacidad cognitiva, o si es otro rasgo que impulsó ese desarrollo ya lineal. Entonces, los científicos están encontrando, los antropólogos, paleontólogos, que el único rasgo realmente distintivo es la bipedestación. Caminar a los 2 pies. El simio o el mono que camina en 2 pies, ese es el ancestro más común, más antiguo del ser humano. O sea, tú me estás diciendo, en otras palabras, que el ser humano surge en un momento de una separación, de un ascenso, de un simio. Sí. Entonces, te voy a hacer una pregunta para irme a una pausa. 2 preguntas. Para luego de la pausa tú me las respondas. ¿Quién creó o de dónde surge el simio? Si el hombre ascendió del simio, ¿de dónde surge el simio? Y la otra pregunta, si el hombre ascendió del simio, el homo, porque no el hombre, el homo, si el homo ascendió del simio, ¿por qué el simio se quedó siendo simio después de la pausa? Se dañó el programa ya, porque llegó Héctor, esto se va a poner insoportable aquí. No, lo que pasa es que tú viniste con una agenda, Mario. No, Sí. Yo no vine con agenda. Bueno, yo quiero que, óyeme, Héctor, espérate, porque ya yo sé para dónde tú vas. Ya yo sé para dónde tú vas y para dónde tú vas a inclinar no el me ha programa. dejado hablar, me tiene boicoteado. No, Tú eres el culpable de todo lo que ha pasado. Yo nada aquí, más dale. quiero hacer una pregunta. Si el homo ascendió del simio, ¿de dónde surgió el simio? Es la primera pregunta. Y si el homo surgió del simio,
por qué el simio se quedó siendo simio. Es lo único que yo quiero que me digan. Eso es lo que yo quiero saber. Ahora, antes de la respuesta, esa es una pregunta similar a preguntar, ¿cuándo fue que Batman entrevistó a Robin para reclutarlo como ayudante? Es decir, hay toda una historia de la imaginación, no de la realidad, porque eso no ha sido comprobado, sino que es una narrativa hipotética usando la imaginación que el cientificismo ha inventado para describir su narrativa de la realidad. Como usted también usan la imaginación para el Dios que usted tiene. Pero deje que me expliquen de dónde surge. Esa pregunta déjasela ¿De dónde porque él la va a surgió? tener que contestar. ¿De dónde surgió el simio? ¿Y por qué el simio se quedó siendo simio? Ok, mire, esa pregunta se va a responder primero la última, porque es más interesante. Hay una forma de explicarlo, por Sí, ejemplo. pero fue un poco interesante la pregunta de Mario. Es una forma, hay una forma de explicarlo. Sí. O sea, de justificarlo. Hay una forma de explicarlo. O acomodarlo. De acomodarlo, así mismo, sí. Mire, lo que pasa es que, por ejemplo, hasta las personas me lo preguntan, los mismos pacientes, la misma gente en la calle me dice, pero ¿cómo tú vas a creer en la evolución si yo no veo un simio evolucionando humano? ¿Dónde están esos simios que son intermedios? Yo no veo a ninguno. Y yo, bueno, es la misma razón por la que tu prima no se convierte en ti. O porque pero mi prima es humano. Sí, pero los Papá, hijos de su espérate, prima... mi prima no es un simio. Pero permite que él desarrolle Pero espérate, tú no puedes como espérate, papá. Aquí sí yo soy científico. Espérate. A ver. Óyeme. Una cosa es mi prima, es mi tía, que compartimos genes. Tú te haces la prueba y tú vas a ver que tú tienes un porcentaje de África. Es una cosa. Pero todavía yo no he encontrado porcentaje de ADN que me vinculen directamente a un mono, a un simio. Y el estudio del genoma humano en el año 2000, ¿qué dijo? Humano, si nos vamos ahí, ¿Qué dijo? Compartimos ADN hasta con el cerdo. Hasta con la rata. Con las ratas. mosca, Con la muchísimas mosca. especies. Porque todos estamos constituidos con un código genético estructuralmente muy parecido. Pero hay lineamientos dentro de ese ADN que logran la diferenciación entre una especie y otra especie. Entonces tú te contestaste. No. Exactamente. Yo no me Ya El me voy. hombre es creación, vino de otro lugar, no del ADN. Óyeme. El hecho de que todo ser vivo comparta cierta carga genómica implica de que Compartan, son tengan un antecedente características similares. No que la compartan. Pero ahí es que sí, no. Que la compartan, no. Acomoda a los Tiene creacionistas, acomódalo. Características No, perdón. similares. El hecho de que el ADN sea común o similar, como tú quieras, Sí. entre los seres vivos, implica que hay Antecedente. una relación imposible de diferenciar entre los seres vivos y el hombre. El hombre es parte de los seres vivos, es parte del ecosistema. El hecho de traer y decir de la noche a la mañana que, como se dijo aquí, que fue, y eso tú debiste haber intervenido, Eladio, porque en un programa científico, venir aquí y aceptar de golpe y porrazo que el hombre es una creación de Dios. En este momento, en este país, no, porque en este momento, en este país, hay 35 emisoras de radio diciendo esa misma pendejada. Bueno, pero entonces, en la receta Y de médica televisión. la Z, No. en la receta médica de la Z, Se usted dice no lo puede venir a contrario. desinformar. Tú no tienes derecho. Claro que Tú no- sí, tú no tienes claro que derecho. sí, Déjame decir- claro que sí. Pero las Claro. 40 emisoras sí tienen el Tu punto derecho. ateísta. Sí tienen el derecho. Yo no estoy hablando de ateísmo. Tu punto Religiosa. ateísta. Ateísta o y Lo que pasa es que es evolucionista. muy bueno decirle Es religión. una deformación lo que ustedes están pero, haciendo oye, diciendo Entraron eso. en la discusión. Cuando No, no perdón. tienen respuesta hacia No, algo, no, yo estoy entran en la respondiendo uno a discusión. uno. No, Yo no. quiero que me digan óyeme, si el hombre surgió, si el homo surgió del simio, ¿de dónde surgió el de simio? otro monito y de otro monito Ajá, del agua ajá, y de la qué bacteria bonito, y de la o sea, evolución. la evolución ha Como hecho el todo en el Capitán América, mundo. claro como que el sí. Capitán Y el ser América humano, y Batman. el único inteligente sobre la faz de la Tierra, no es capaz de hacer una bacteria. Mira, a esto ¿Cuántas generaciones de Mario para que tú estés ahí sentado? Escúchame. Oye, ¿Cuántas generaciones? La naturaleza ha sido capaz de crear todo, Mario, incluyendo al hombre, lo más inteligente que Pero existe. ¿quién dijo
dijo que la naturaleza ha creado. Oh, pero, Ese pero- término es religioso, punto. Exacto. Entonces, ¿de dónde surgió todas las especies? De una explosión, de un Big Bang. Que ese Big el Bang Big Bang organizó no- todo perdón, tan perdón, bonito la que vida- surgieron, perdón, brotó la vida estás- de tú toda estás esa metiéndote materia en- no, no. orgánica. Una cosa es la vida biológica Exacto. y una cosa es la vida física. ¿Ok? Ajá. Ahora, de lo físico, no, ¿por qué tú quieres ligar un Pero ¿cuál es la diferencia? sancocho ¿Cuál de es la avi- diferencia, entre las Héctor? dos? Bueno, vamos. Es física todo. Vamos, no, perdón. No es física todo. Mire, perdón. está bien, sigue, Héctor, sigue. ¿Tú te quieres ir? No, yo no Vete, voy a ¿tú poder ir tienes porque cuerda? yo tengo una emergencia, pero yo no me Mira, voy a poder ir. Mario, es que no. Perdón. Yo no me puedo ir. Perdón. Vamos, Héctor dice que todo no es física. Entonces hay Perdón. algo extrafísico. No, perdón. O metafísica. Una O cosa metafísico. es, bueno, la metafísica, si nos vamos al positivismo lógico, mataron la metafísica hace muchos Claro, pero años. que tú acabas de Pero decir eso biología no es así. física, ¿qué es biología, entonces? Perdón, perdón. Ok. Es que ustedes quieren hacer un sancocho de habichuela Vamos. y un cocido. Esa es la labor La de vida ellos. física, o sea, el mundo físico, la Tierra. Correcto. O sea, primero se tienen que dar toda una serie de condiciones físicas para que pueda surgir. Para que surja la biología, vida. claro. Es lo primero. claro. Por eso es que si fuera así, todos los planetas fueran barrios del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, lo primero que Ahora, hay... esa es una narrativa metafísica. No. No eso, objetiva científica. No, narrativa metafísica es todo lo que tú has dicho. Porque tú quieres para nosotros usar el verificacionismo, pero para ti no. O sea, Sí, es muy fácil sí, para ti sí. venir a decir, mira, tu concepto es del año 400 antes de Cristo. No, el de O usted sea, es una religión del del siglo XIX. Pero es un invento suyo, una religión señor, del es siglo un XIX. invento Es una suyo. religión más vieja con una más nueva. La de ustedes, porque sea del siglo XVIII europeo, no quiere decir que no sea una religión. Pero ¿por qué tú le llamas religión? Porque tú ¿Qué quieres- es una religión Porque primero? es creída por fe, no por evidencia. No es cierto Pero que la bueno, evidencia. pero- y cuando se presenta la evidencia, Ya le dimos la es evidencia. como una persona ¿Cuál es la hablando evidencia? chino frente a otra Mira, persona mira, que no habla chino. mira la religión, Que le mira. dice que un chop suey puede ser un celular porque no entiende. Mira Entonces si el- los científicos usan jerga O que Quirino con no la está persona vivo. común. Jerga con la persona común para intimidar cuando en realidad están creyendo. por Mire, fe, lo que usted fe en la plantea, lo que ciencia, usted plantea fe en la se ciencia. llama, se En llama la ciencia no hay pensamiento fe. Mira si es mágico. religión. No me mira, ha respondido mira si el de dónde ateísmo es surgió el religión. simio. Mira si el Pensamiento ateísmo es mágico. religión. No me- si el homo surgió del simio, ¿de dónde surgió el simio? No me lo han dicho. Tú sabes- Ustedes están en tú teoría. sabes por qué no te Es la lo- misma teoría. pregunta, ¿de dónde Ah, surgió Dios? sabes por qué no ¿De te lo- dónde no, no. surgió Dios? Ah, Tú pues. sabes, Mario, ¿tú sabes por qué no te lo van a decir? ¿Tú sabes por qué no te lo van a decir? Porque la religión de ellos, el evolucionismo como religión, que eso es lo que es, cree que la vida vino de una mota de polvo. Eso es lo que cree. El naturalismo filosófico, El ¿cómo se naturalismo llama? filosófico es que trae eso. Por ejemplo, creen también que el universo viene de nada. Eso es filosofía pura, eso es creencia. Eso no es ciencia por No, la ningún filosofía lado. no es creencia. Los científicos Eso son no, tan, no, no. tan- Es que tan ustedes- poco- ustedes son están tan desinformando, ignorantes. no. Los científicos son tan Totalmente. ignorantes con relación a la vida que son incapaces de crear un organismo unicelular. Ya lo hicieron. Otra ¿Y vez, qué hablando hici- chino qué a gente que hicieron? no hablan chino. ¿Cuál Hablándole hicieron? chino a gente que no O sea, hablan chino. Son tan Sí, ignorantes eso es la ignorancia. que una Esa es la bacteria ignorancia. unicelular no ha sido capaz de crear. Claro que ya no. ya la creamos en laboratorio. Ajá. Se llama SIN3. Ajá. Hubieran Craig celebrado. Venter. Pero Hubiera espérense. habido una Pero celebración. óyelo ahí. Unicelular. Pero ya te Hubiera dijeron. una celebración. Pero ya te dijeron. Unicelular. Ajá. Mario, escucha, No te dile programas. algo. No, por Dios. Entonces, un ser humano Pero tú vas a seguir. capaz de modificar todo su entorno, la supremacía absoluta sobre toda la especie que cohabitan en la Tierra, surgió de un simio. Porque se pareció a un pollo porque anda en dos patas. No, Por hombre. Dios. Es un igualito, cuento. igualito, Es un mire, cuento como la mire, legión de mire, superhéroes. mire, eso La- es igualito, Eso es un cuento. eso es igualito a Jesucristo, Es un blanco, nariz perfilada, pelo lacio, Eladio, ojos no estamos azules, hablando- no por estamos favor. hablando de religión. No, ¿y de qué Sí. estamos hablando? No. Sí, Aquí sí, no. es que el Religión de cientificismo, religión. el cientificismo es una religión. ¿Cómo? Sí. No, Es una no. Lo quiere religión. llevar a otro plano. No, estamos Mira. hablando de religioso con religioso. Mira, yo me voy por el lado de Usted es el religioso, yo no, No, soy usted es religioso. religioso. Usted es religioso, Usted yo es no soy religioso religioso. porque usted tiene una Usted fe lo y único una que narrativa. tiene es un Ahora, pensamiento ven acá, mágico. Yo Sí, soy sí. religioso, espérate, yo soy religioso. ¿Qué tú me quieres decir con que yo sea Que religioso? tú no eres mejor que yo. Ni tú más que yo, ni Exactamente, ni tú punto.
mejor que yo. Punto. Y a mí no me hace ser ignorante, ser religioso. Que puedes ser ignorante eres tú. Porque tú dices, que religioso, como que yo soy un ignorante. eso puede Porque ser tú creer. estás en el Como siglo que él no lo III, es. tú estás en el siglo III con pensamiento como El ese. siglo III. Que tú entiendes O sea, que que por el hecho de tú creer, tú eres mejor que los demás. No, 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 no. aquí no se ha hablado de eso. Aquí no se ha hablado de ¿Y eso. quién Eladio, aquí está no se ha hablado hablando de eso. Eladio? No. Lo que ¿Quién se está hablando de aquí eso? es que es una conversación de ¿Quién religioso está- con óyeme, religioso. Estos seres entienden que están levitando. Y ese complejo de Escucha, inferioridad. ¿Quién está hablando Eladio. de mejor o de peor, Eladio, Eladio? nadie ha Escúchame, dicho eso. ustedes piensan, los El único religiosos. que metió el sesgo. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de Espérense, ellos? espérense, señores. El único que metió el sesgo, cuando tú dices religioso, fuiste tú. Sí, es Porque cierto, tú es cierto. dices. No, perdón, tú yo quieres venía- tú quieres descalificar conocimiento científico por creencias religiosas. Óyeme, yo me y apié- no necesariamente es cierto. O sea, tú no puedes, por un concepto. Y la fe y la ciencia no combaten. Por un concepto La filosófico, ciencia nació con la fe. deshabilitar el conocimiento. Son hermanitos del gemelos, humano. la ciencia y la fe. Ahora, te voy a decir una cosa. Todo lo que estamos discutiendo aquí se quedará en una discusión. Porque ninguno de los dos grupos. Ninguno de los dos Aquí no hay grupos- discusión. Bueno, está bien. Ninguno de No, los dos aquí grupos estamos claros que somos tienen religiosos evidencia todos. suficiente. Somos religiosos todos. Falso, Ninguno de los falso. dos grupos tienen evidencia suficiente. Porque si no, no hubiese discusión. ¿Qué Para evidencia? callar al otro. ¿Pero de qué evidencia tú estás hablando? Mario, de que no hay evidencia. Mario, Intuitiva sí, y Bueno, moral ni de sí la, la hay. ni de, ni de Sí la- la hay ni de la intuitiva. modificación de una especie a otra a través del evolucionismo, Sí. sí de la supervivencia de una especie a través del tiempo, a través de la evolución, que son dos conceptos completamente diferentes. y el evolucionismo es un concepto completamente diferente a la evolución lamarquiana Claro. y a los demás proponentes de la evolución, que todo el mundo se va con Darwin. Es más, dentro Señores, de Darwin 30, está 40 desacreditado. años, Que no es evolución, es adaptación. dentro, Vamos a no, pero corregir. son dos cosas. Exactamente. Adaptación La lleva epigenética tumba a generalmente Darwin. algún cambio en el código genético. Ahora, No, las- la epigenética no tumba. Claro Darwin. que sí, La- No quieran venir, dentro de no. 30, Claro que 40 sí, años. doctor, claro que sí. Oigan, señores, dentro de 30 a 40 años, con un calentamiento que va a surgir entre 0.5 y 1 grado, más del 40% de todas las especies están expuestas a una extinción, a menos que ocurra un cambio en su conformación genética que se llama Que es adaptación. adaptación Eso es adaptatividad. y evolución. Pero Van a ¿cómo evolucionar. va a usar No es evolución, eso? no es evolución. Bueno, Ya eso es evolución, Es ya eso es adaptación evolución. a condiciones del medio. Usted está en otro acápite un poquito más rígido, pero está bien. Adaptación. Eso es- pero es muy parecido. Sí, sí, eso es muy eso- parecido. Excepto que antesala, no cambia la la antesala. naturaleza de las especies. Mario, es que no hay un Son cambio de una adaptaciones especie a dentro otra. de la misma especie. El eslabón modifican- perdido se tiene modifican- 200 se años, no ha modifican aparecido, algo. no Por se ha ejemplo, visto, los no hay hombres, nada los hombres tienen los pies cada vez más pequeños. ¿Y por qué tienen los pies cada vez más pequeños? Pero siguen siendo hombres. Claro. No vuelven a ser monos Claro. o se cambian Por en eso- Superman. Por eso le dije que me digan en qué momento ascendió el homo del simio. dame la y palabra. por qué se quedó el simio Pero no siendo lo pongan en simio. ese aprieto porque dame no la, pueden. dame la palabra, porque a mí me gusta la forma de Héctor, porque Héctor se va por ¿Y ciencia. la de Eladio no? La de Eladio no. No, Eladio es religioso. Cuando tú ves una persona Mire, desesperarse, mire. hay religiosidad en el Oye, medio. oye, Veloz. Y Vamos a es una aclarar lo persona siguiente. brillante. Mire, vamos a aclarar lo siguiente. Pero de- Primero, define qué es religioso. En segundo Un lugar, un el conjunto de único individuos que se religioso, los religa únicos. en una Escúchame, ideología, pero la fe. escúchame. Esta deformación que ustedes tienen con relación a las personas que piensan diferente a ustedes, No, le hacen la igual. etiqueta y simplemente es una deformación que están haciendo. Bueno, yo esa es tengo tu un opinión. pensamiento. Eladio. Un pensamiento totalmente diferente Claro, al pensamiento que tú tienes No, eso con es- relación a lo que es la naturaleza. Y eso es respetable, Esa es mi posición. Mira, siguiendo con el hilo conductual de espérate. Héctor. Pues, no, pues, Yo no te voy a aceptar la cuerda, tú eres un cuerdero. Tú No, me no, estás pero dando me- cuerda, pues Eladio, no, pues tú. podemos darnos cuerda Me los lo dos, él me da tiene- cuerda no, también. Ustedes los tres son tres cuerderos. Y tanto que yo quiero a ese Los psicólogo. tres Si algo me cuerderos. pasa a nivel Ustedes psicológico, son yo unos cojo por él. cuerderos. Y este programa hoy se ha basado en cuerda. No, vamos a hablar- no, no, te voy a hablar de Yo ciencia. te voy a decir No, una cosa. sí. Este programa lo seguimos mañana. No, pues si tú cuando Así tú, como no, se el, hace- el reto está abierto, ¿eh? No, el reto no hay. Es que yo no puedo competir con ustedes. ¿Y por qué? Si somos religiosos. El Si científico tú eres Que la- deje de decir es que una somos religión, religiosos. es por fe. Usted no puede Es decir por fe. qué jodida Es fe. fe, es fe. Qué jodida No fe que es usted me habla a mí. evidencia, no ¿De es qué fe que evidencia. usted El me habla a mí? ateísmo No es evidencia. ¿De qué fe usted me De la habla a mí? fe- de la fe. Señora, En un a usted planteamiento le ponen científico. un marcapaso
No, y usted hombre. puede seguir vivo. A usted simplemente le dan una pastilla y puede seguir Es un religioso. viviendo Usted lo que tiene con es un hábito, una sotana diferente Mire, de la de señor, nosotros. mire, señor. Esta deformación que tienen ustedes es deformación entrenada, porque obviamente ustedes son entrenados para este tipo de acontecimientos. No diga eso. Eladio, tú eres un religioso del ateísmo. Exactamente. Te está Es dejando una influenciar fe, por es este una señor. fe. Te está dejando influenciar por este señor. Eladio, es una fe, es una y tú fe, sabes, igual Señor, que la otra. fe la tiene usted. ¿Tú sabes quién es tu No, Dios? no. Óyeme, ¿tú sabes quién es el Dios de él? La nada. El simio. No, la nada. No, ¡Llévatelo, Cundo! Muy buenos días. Continúa desde ayer la receta médica de la Z y en los medios, bueno, pues en los medios se dio una excelente comunicación, una excelente, yo lo sé que Carlos Veloz también ha tenido un feedback, o sea, una yo me fui ayer. retroalimentación de lo que son este tipo de programas, porque no hay dudas de que, aunque ayer el programa fue bien anarquista desde un punto de vista y anarquizado desde un punto de vista, al final lo que dejan estas discusiones es enseñanza. Usted la toma, la coge, la deja, la entiende o no la entiende. Pero eso es problema suyo. Pero nosotros lo que estamos ofreciendo aquí no se está hablando ni de farandulería, ni de pendejada, ni de disparate. Aquí se está tratando de hacer ciencia de la forma que uno quiera, con los conceptos que todos tienen, pero al final estamos haciendo algo. Y esto es un ejercicio que dura 1:30 en la radio dominicana. El que no quiere escuchar este tema, pues que se vaya a oír bachata. Que muchas emisoras que tienen bachata, otras tienen rap, otros tienen dembow, la otra tienen que lo que y ratatá. Aquí el tema de hoy ya va a ser expuesto de una forma, vamos a llamarle así, un poquito más organizada. Organizada significa que cada quien va a tener por lo menos 3 minutos en la primera ronda. Aquí tenemos un semicírculo, el nuevo diseño de la Z101, chulísimo, esto es un semicírculo, ¿no? Y entonces cada quien va a ir planteando su posición. Esta vez todo el mundo va a tener tiempo de hablar, de poner su posición y decir a qué responde su posición. Porque como se decía ayer, todo el mundo tiene un interés filosófico en por qué mantener su posición. Así es. Hasta los científicos en un momento dado se parcializan, como decía la misma propia filosofía analítica, llega un momento en que todo el mundo se parcializa. Entonces yo quiero que Carlos Veloz esta vez nos presente formalmente a todos los compañeros que están aquí con nosotros y posiblemente los que faltan. Eladio parece que cogió miedo. Bueno, como lo pusieron ayer. Sí, yo creo que Eladio cogió miedo y no va a participar hoy. Lidia está malita, así que vamos a comenzar. Le Carlos, deseamos pronta recuperación a la doctora. manito, Somos fanáticos de la doctora. Segundo, consígueme un papel para yo escribir algo, un papel de esos viejos. Bueno, hoy la continuación del tema de ayer es un tema que desde un punto de vista se sentó cierta base para continuar, se sentó un interés. Yo creo que la base fue el caos. Sí, pero como tú dijiste, según tu posición, el caos crea el orden, entonces vamos en orden hoy. Hoy vamos en orden. Para ver si es verdad que eso pasa el filtro del método científico. Así es. Entonces, hoy tenemos nuevamente al arquitecto Luis Sena, del Grupo Acción Cristiana, también al licenciado Julián Musa, del Grupo Acción Cristiana. Espérate. Luis Sena es arquitecto. Arquitecto Luis Sena, sí. Okay. Sí. Licenciado Julián Musa, ya ha compartido otras veces contigo. Y también tenemos al químico Julio Ramírez, es una eminencia en química. Ayer no mencionaron esa parte, yo sé que a él no le gusta, pero... Los títulos, no le gustan los títulos. A él no le gustan los títulos. Bueno, es que tú dices nada más, decir la palabra química ya. No, ya hay un peso específico, sí, ya hay fuerza para tú sabes hablar de estos temas. Uno de los grandes clichés que hay con la medicina natural, que tú sabes que los naturalistas
se hacen millonarios y si tú vas donde un médico natural, tú gastas el doble. Todos ustedes son que si tú millonarios, vas- los naturalistas. Los naturalistas. Yo, sí, No, yo no, sé, no, yo soy médicos naturalista. naturales, yo no soy médico natural. Y a veces uno le pregunta a los naturalistas, ¿qué es lo más natural que existe en la vida? El agua. ¿Verdad que sí? El agua es Sí, naturaleza. claro. ¿Y dónde está el agua? En la tabla periódica de química. Sí. ¿Qué es lo que es el agua? 2 moléculas de hidrógeno Y una de y una oxígeno. de oxígeno. ¿Y qué es eso? Química. Claro. Entonces, ¿qué es lo que es la naturaleza? Química. No, que yo no uso químico, yo uso cosas naturales. No, todo es químico, Entonces, todo es químico, todo es qué químico. bueno. Bueno, eso ya comenzamos con una base, Exactamente. una base exactamente. química. ¿Cómo tú vas a moderar esto? No, el Porque- que comienza el químico. Bueno, pues dale para allá. El químico Julio Ramírez va a plantear su posición. 3 minutos, miren, lo voy a tomar, inclusive lo vamos a tomar cronometrado Ay. para que tengamos... Los ingenieros químicos del CODIA son celosísimos yo me sospecho que me puedo ganar un reproche si no hago la observación al respecto. Yo fundamentalmente soy ingeniero químico. Ingeniero químico. Ok. Bien, ahora bien. Para que la gente sepa, los ingenieros químicos son los que hacen los medicamentos, los que hacen, por ejemplo, los champús, que le dicen a la gente cuál usar, qué esto, todas esas cosas, para que la gente entienda lo que es un ingeniero químico. Bien. ¿Cuál es tu posición con respecto a la evolución humana? Yo voy a exponer de manera sencilla lo siguiente. Bien, comenzamos. Toda persona que estudia mínimamente algo de ciencias reconoce, acepta, y creo que todos aquí lo aceptarían, que todo fenómeno que ocurre en la naturaleza está determinado por las condiciones previas al momento en el que ocurre el fenómeno, es decir, depende de las condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales, en la medida que son alteradas por las condiciones del medio ambiente o por la intención de cualquier evento o persona que actúe sobre ella, nunca pueden ser modificadas sin tomar en cuenta que lo que ocurrió depende de las condiciones iniciales. Voy a detenerte y te voy a seguir dando tu tiempo, pero es que yo quiero que se traduzca al pueblo. Sí. Lo que tú estás diciendo es que la materia se transforma y que se puede transformar por estímulos de afuera. Por estímulos de afuera, quiero decir, del sistema en el que tú estés trabajando, porque en realidad el afuera no existe si tomamos todo el universo. Exacto. Todo es el universo. Todo es el universo. Entonces, Ok. si tomamos todo el universo, el afuera no existe. Bueno, Ahora bien, pero por ejemplo, es importante, una piedra se transforma por estímulo climático, por ejemplo, Claro, que claro viene que de afuera. sí, Pero claro. la piedra por dentro también se está transformando. la piedra por dentro se está transformando, pero sus condiciones iniciales son las que van a decidir qué va a hacer en el segundo inmediato. Perfecto, Es seguimos. decir, todo lo que ocurre en la naturaleza parte de unas condiciones iniciales que un diferencial inmediatamente anterior determina lo que va a ocurrir en el diferencial inmediatamente siguiente. De ese mismo modo, todo el que ha estudiado la Biblia, conoce el cristianismo y conoce el sentido de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, sabe que Él, siendo que lo sabe todo, conoce las condiciones iniciales y conoce las finales. De modo que todo está previsto y no puede ser cambiado ni por Dios ni por nadie, porque ya las condiciones están dadas. Y si se cambiara algo, ya no sería entonces, ya no serían las condiciones iniciales. Entonces, ese fenómeno inicial, en tu interpretación, es Dios. El fenómeno inicial, en mi interpretación, lo único que puede decirse es
que parte de la materia. Ahora, yo entiendo que Dios es exactamente, como dije ayer, el conjunto de reglas y de inteligencias que rigen el universo. Dios es simplemente natural, parte de la naturaleza. Ok. Entonces, este Dios que tú estás mencionando, este Dios que tú estás proponiendo, no es un Dios que tiene que ver con un Dios religioso. No, no, de No tiene ninguna nada que ver. manera, no. Porque tú le estás llamando a esa naturaleza, a ese fenómeno de iniciación, conocedor de todo y omnipotente, Dios. Bien, yo entiendo que si lo queremos llamar Dios, lo podemos hacer. Ok. Si queremos llamarlo de cualquier otra forma, lo podemos hacer. Ok. Ahora bien, lo cierto es que la naturaleza, el cosmos, se rige por una serie de reglas existentes, siendo que el cosmos es, en primer lugar, eterno. En segundo lugar, infinito. En tercer lugar, que es lo más complejo, continuo. El continuum es parte del infinito. Es Para que sea continuo. infinito tiene que ser continuo. Es continuo. Ok. Ahora, los Ahora, cuánticos, esas leyes que tú estás, ahí voy, ya vas a entrar a otro punto. Te quedan unos cuantos segundos para que la gente vaya deglutiendo lo que tú estás diciendo. Eso que tú estás planteando se basa en leyes físicas de la naturaleza establecidas por los científicos actuales. naturalmente, estamos muy claros en que las condiciones iniciales de cualquier fenómeno determinan lo que va a ocurrir inmediatamente en el nuevo fenómeno. Traduce eso a la evolución, que es el tema. Bien, en la evolución precisamente se parte de las condiciones que existen en el universo, y esas condiciones implicaron que un átomo se transformara, ese átomo reaccionara, formara moléculas, esas moléculas a su vez se fueron volviendo cada vez más complejas, y todos sabemos, De ahí nace la vida. naturalmente, La vida biológica. Claro, porque la vida biológica y la vida no biológica son lo mismo. Sí. O sea, la vida Sí. de una montaña, la vida Tiene de los vida. astros, es lo mismo que la vida de cualquier virus, que la vida de cualquier prión, que la vida de cualquier enzima, De cualquier bacteria. de cualquier bacteria. Pero comienzo por lo de virus y priones, priones, que porque sí. de hecho son, a mi entender, el paso previo desde lo que conocemos como naturaleza inerme al paso de la naturaleza que se mueve. Ahí Es voy. decir, Quiere decir que desde ahí, desde esa molécula organizada, hasta esos primeros indicios de vida, llega el hombre. naturalmente. A través de la evolución. pero Llega el hombre- elefante, pero el hom- llega el hombre, pero el hombre- llega el animal, llega pero- cualquier pero cosa para viva. El cosmos, Ok. Para el cosmos, el hombre, un virus, una bacteria mismo. o un elefante es lo mismo. Es lo mismo. Sí, claro. Ahora, el hombre tiene la capacidad de cambiar de forma más contundente el cosmos que los demás animales. No, hombre, no. Eso es solamente parte de lo que... Y no estamos destruyendo la Tierra nosotros. No, hombre, que no vamos a destruir nada. La Tierra seguirá siendo un planeta del Sol y seguirá girando. Hasta el día que venga un alrededor del meteorito Sol. o al sol le dé la gana. Exactamente. O sea que todo Que- va a depender de la física, Nat- del cosmos. Naturalmente. Ese cosmos es esa inteligencia organizada. Eso es Dios. Exactamente, ya, eso es todo. Ya, la estamos inteligencia claros. organizada del cosmos puede ser llamada Dios. Bueno, yo no creo- tengo nada en contra. De que por le lo llamen tanto, como le den la gana. No tengo nada en contra en ese sentido. Bueno, yo creo que Ahora, Julio- lo que nadie puede negar es que las condiciones iniciales Sí. en un fenómeno material son las que dan origen a la próxima Evento, forma, o al evento. próximo evento. Perfecto. Mire, yo creo que la posición tuya la entendió el dominicano. ¿Verdad que sí? Eladio Hernández,
Bienvenido a la receta médica. Sí, vengo a excusarme con los oyentes porque ayer realmente estuvimos anárquicos y Pero un poco fuera de control. Te sacaron a ti de Sí, tu de cabales. control. ¿Cómo un psicólogo se deja sacar de sus Ellos son cabales? expertos en eso y como yo soy un humano, realmente llegaron hasta mí. Pero quiero también Te aclarar. quillaron, así, en el léxico de los jóvenes, te quilló. Me quillaron, sí. Tú sabes que un día uno tiene que hacer un programa así. ¿Tú te acuerdas que hacer el programa fuera del aire? Sí. O sea, que la gente escuche lo que uno habla fuera del aire. Cierto. Porque esa es la comunicación. Sí. Ese es el postmodernismo. Dejar el live abierto. Carlos Veloz. Ok, entonces tómame el tiempo para Señor. ser justo, ¿verdad? Creacionista. 100%. Mira, yo quiero comenzar diciendo que es importante para mí, por lo menos en este panel, establecer una identidad, o sea, identidad primero. Y luego entonces nosotros podemos ir entendiéndonos mutuamente. Yo soy cristiano hasta la tambora, yo lo he dicho siempre. Pero no soy cristiano que me siento propiedad de alguien. Es decir, no soy propiedad de Tomás de Aquino, no soy propiedad de San Agustín, no soy propiedad de los Borgia, no soy propiedad de Lutero, de Calvino, de un mormón que aparece de Zwinglio, no soy propiedad de ellos. Mi único dueño es Papa de hoy. Mi único dueño es Jesucristo. Y como tú dijiste ayer, porque quería comenzar con esta parte, de que nosotros tenemos una agenda, sí, yo me confieso tener una agenda. Y tengo unos puntos muy claros para seguir esa agenda. Mi agenda es, número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, amar al prójimo como a sí mismo. Número 3, llevar el mensaje de salvación y perdón a quien yo le tengo que rendir cuentas, que a Jesucristo, a más nadie. Y luego entonces, partiendo desde ese punto, ¿no? Desde esa base, entonces puedo compartir cualquier tema científico porque me declaro también, Héctor, un admirador de la ciencia. Ok, entonces diríamos que antes de tú hacer ciencia, tú eres cristiano. Todo el tiempo. Porque esa es mi identidad. Y si yo dejo mi identidad, no soy nadie en el universo. Entonces tú vas a tratar de hacer ciencia a través del filtro del cristianismo. No, yo hago ciencia a través de la ciencia. Perfecto. Porque el cristianismo es una cosmovisión de vida en el cual está la fides, la confianza, que eso es lo que realmente se interpreta. Okay. Confiar en algo, la Sí. fe, la fidelidad, el sentido de esperanza, es lo que se establecía en la antigüedad con ese término hebreo, judío, israelí. Entonces, perdón, Carlos, para que te entiendan a ti también. Sí. Entonces, ¿quién va a hablar es un cristiano o un científico? Un cristiano que maneja la información científica. Un cristiano que maneja la información científica. Y que luego dará una conclusión, pues dala, desde su cosmovisión. Mira, van 2 minutos. Lo primero es que yo no acepto la evolución como término ramificado en el sentido de las diferentes posturas que se dan en ese concepto evolutivo, ¿no? Lo que se llama el evolucionismo. Podemos llamar adaptatividad, podemos llamar equilibrio puntuado, podemos llamar saltacionismo, gradualismo, todas las ramificaciones que se encierran dentro del concepto evolución. ¿Por qué adaptación y evolución no es la misma vaina? Vuelvo y te repito, podemos asumir el término, obviamente en las academias. Porque es asumir a Charles Darwin si él habla de adaptación. Bueno, ¿es mi tiempo o no? Ok. Lo que quiero decir, Héctor, es que en las academias se utilizan todos los términos académicos dentro de ese conglomerado de información que, dicho sea de paso, tiene sus diferentes posiciones. Ahora bien, para mí, la macroevolución no tiene ningún sentido en la biología. La macroevolución. No tiene ¿Qué ningún es sentido. la macroevolución? La macroevolución es el proceso gradual en millones de años para transformar toda la estructura genotípica y fenotípica de los seres vivos para establecer una clase de ser vivo hacia otra clase completamente diferente de ser vivo. Aquel que diga hoy, como se dijo ayer, yo traje todos los papers hoy, todos mis documentos, como se dijo ayer de que la macroevolución se demostró hoy día, está mintiéndole a la comunidad científica. Bueno, eso lo dijo el genetista. Claro, yo le traje que no ha llegado, pero que Habló de justamente era el más esperado de nosotros. Alan, llama. Alan, por favor, llama. Un buen amigo, porque hemos debatido. Incluso me dijo pero tu posición es establecer que él habló mentira. Sí, y yo tengo los papers aquí. No sé si fue que ¿Tú se le tienes pasó papeles esa pifia.
tú tienes papeles. Sí, los papers, y tengo las Que man- declaraciones que de, man- ¿De quiénes? de los científicos que hicieron y ¿Quiénes? elaboraron el ¿Quiénes? bueno, No, ¿quiénes? Yo no lo conozco. O sea, que no importa No, que me yo te diga puedo decir los Juan nombres Calalú para- o Pedro claro, Pérez. Perdón. claro. Esos papeles que tú dices demuestran que no es así como dijo que el no es genetista. macroevolución, que lo que se hizo en el 2013 fue la proyección multicelular de el mecanismo que ellos descubrieron en la fermentación ¿cómo se llama esto? No importa lo que sea. No, pero No estamos hablando, por importa ejemplo, porque estamos manejando datos que se te van a ir. Porque no, nosotros porque no somos... el nombre Ajá. es el concepto en sí, Sí. que es la cebada de cerveza. Ahora la recordé, porque Sí. como no soy bebedor de La cerveza, cebada. eso se me escapa a mí. Esa Pero no es división, nada beber cerveza. esa división multicelular que ellos establecieron no fue de una especie o clase de ser vivo hacia otra completamente diferenciada. O sea, lo que ellos hicieron fue que demostraron que ese mecanismo que está en esa fermentación en sí Ajá. podía autodividirse y entonces generar una nueva estructura Sí. celular, pero Como, no que- como decía nuestro primer, el químico, de un fenómeno de ionización de un- a otro. Exactamente, pero no hay una variación que rompa el nivel de especiación para transformar esa célula en otro tipo de ser completamente diferente. Siguieron siendo células que pasaron incluso por un proceso de apoptosis, ¿no? La muerte Ok, celular. Pero una pregunta, porque no hemos pasado contigo, pero una pregunta. Sí. ¿Quién ha dicho que el ser humano es especial? No estamos estableciendo que es O especial. sea, en el ser sentido- humano es animal hasta que llega la nueva corteza. Pero déjame... Y bipedestó. Pero déjame... No. Eso también ya entramos en una posición ideológica, podemos decir Ahí así. voy, pero no. ¿Por, O sea, por qué nosotros, Perdón, ¿por qué nosotros perdón, ¿cómo interpretamos yo? que Espérate, nosotros espérate. por bipedestar... Ajá. Por Pasamos caminar de en una- dos pies, por caminar en dos ¿Por pies. qué nosotros interpretamos en la información que recibimos de que la bipedestación tiene que ser estricta y necesariamente una conclusión absoluta en la ciencia de que esa es la demostración de una macroevolución, de que el hombre no fue hombre porque bipedestó? Es que y cuando entonces se los habla de simios bipedestación, lo hicieron. es que cuando se habla de bipedestación, no se está hablando en la Z para demostrar una posición. ¿Y de qué se habla? Simplemente que el accidente, el fenómeno Pero- de iniciación. Pero Cuando ¿cuál es la mira, te voy a hacer una no, pregunta la en mi tiempo. bipedestación produce que el hombre se apede la mata. ¿Dónde está la erga, prueba? enderece ¿Dónde está la prueba científica que te demuestra a ti a nivel fenomenológico, a nivel del proceso del método científico puro y simple, Ajá. el popperiano? Ajá. Vámonos por Popper La también, ¿no? falsación, tú dices. Sí, ¿dónde te demuestra a ti, más allá de una inferencia histórica, de que el hombre se apió de una mata, no andaba en dos patas erguido y de repente hubo una transformación y caminó erguido y se apió de una mata? Eso no lo dicen ni los paleontólogos. esto. Ok, Eso no lo dice ni Stephen Perdón, Jay Gould. perdón. Eso Entonces, no lo dice pero Greg ¿qué es lo escucha, que es? Veloz, ¿Qué es escucha. lo que es? ¿Qué es lo que tú dices que fue? Bueno, si vamos a hablar en términos científicos, Héctor, porque Ajá. no te voy a meter mi cosmovisión, si vamos a hablar en términos Sí, científicos, ¿qué fue lo que pasó? no hay una te estoy diciendo, no hay una prueba gradualista Ajá. hoy día en la mano que demuestre, más allá de una inferencia histórica, que tú puedes creer en eso históricamente, pero eso no, pasa por el filtro es que del yo no método quiero usar científico. la palabra creer aquí. Bueno, pero no puedes demostrarlo. O una pregunta. Si no es creencia, tú no puedes demostrarlo Perdón. a través del método científico. ¿Qué pasa si que el tú- ser humano se apió de una mata, Ajá. no podía erguirse, entonces que toda su estructura, se rompió, pasó por encima del nivel de especiación y de repente esa única especie humana, dejando atrás otras múltiples especies, Sí. fue la única que logró la bipedestación. Entonces, Bueno, pero, perdón. el pollo lo logró también con el dinosaurio. No, el punto es el siguiente. No está demostrado, tú dices, No, dentro ni de hay, tu posición. No, ni porque hay tu evidencia, posición- ni hay evidencia gradualista de eso, lo dicen pero los tampoco paleontólogos. hay Ningún paleontólogo evidencia, utiliza y eso. obviamente no hay evidencia de lo contrario tampoco. Por eso estamos Entonces, hablando de una ahí inferencia voy. histórica. No, tú y no, yo. perdón. Si un animal bipedestara, Sí. Andara de pie, con dos la patas. gravitación, la fuerza de gravedad provocara cambios estructurales en su cerebro, ¿sí o no? Sí. ¿En qué tú te basas para decir eso? En que el desarrollo del lóbulo frontal se debió a que el hombre se puso erguido.
Se Y paró. eso está, si eso no está demostrado, entonces nosotros no vamos a Pero poder tú lo que discutir estás aquí. diciendo, mira, No. tú lo que estás... No, lo que te estoy Lo diciendo que tú me es estás diciendo que no ese entra dentro de ese animal gradualismo, Héctor. X, No ese sé que- animal X, no. Hay pruebas, porque ven acá, por Sí, Dios, pero- hay pruebas de que el De que cerebro... el hombre fue el único que tuvo esa capacidad para bipedestar y entonces la fuerza gravitatoria en la cual tú dices que incide solamente en el hombre, no incide en los demás Dime seres otro vivos. animal que bipedeste todo el No, tiempo, oye lo que tú 24 estás, horas. oye lo que tú estás diciendo que trato de entender. No, eso Tú quiso dices que decir el que ser humano hubo es el único que un tiene la ente, capacidad hubo- para eso. Hubo un animal que Ajá. pudo bipedestar, Un pudo solo, desarrollar... en más de 2.500.000 Sí, especies. Bueno, pero es que por sin eso contar somos humanos. sin contar todas las que pasaron el Pero el proceso punto de, es el de extinción, siguiente. Héctor. ¿Quién establece la creencia? ¿Quién es el único que puede conceptualizar a Dios? ¿El perro o el humano? Bueno, ya ahí tú metiste a Dios, Héctor. No, ¿Tú te lo ves estoy cómo diciendo llegamos a Dios? pero perfecto, ese no es el punto. Entonces, estamos hablando del hombre pensante, estamos hablando del animal pensante. Mira, yo O te no voy a estamos- decir- pero yo te ¿de voy a quién es que decir- estamos hablando aquí? Del animal pensante. Entonces, del único ser vivo que tiene la capacidad inteligente para reconocer ¿y su tú entorno. crees que el cerebro Punto. de Carlos Veloz es igual que su predecesor hace 180 Mira, mil años? según un amigo tuyo que tú sigues, ¿verdad? Ajá. Neil deGrasse Tyson dice, Ajá. esos son inferencias de él también, pero te lo voy a ¿Y por qué mencionar. lo vas a usar? Pero- ¿Por qué tú haces estribillos Bueno, inferenciados? Bueno, para explicar tu- porque él, es que porque tú tiene tienes- una posición, tú tienes una Tú posición te en la trancaste, cual, ¿tú sabes dónde tú te trancaste? ¿En dónde yo me En el hecho es que si tú, y eso se... Mira, es como la vida extraterrestre. El día que se descubra vida inteligente fuera del globo terráqueo, el metarrelato cristiano Cae. desaparece. ¿Y por qué? Porque ya hay, tenía que haber otro Tú- Jesucristo en la mira, otra tú tierra. quieres hablar de- Entonces, tú quieres transformar el programa en teología, ahora, para que hablemos de tú teología. eres, tú no me, tú sabes qué. O tú quieres hablar de Pero Tú ciencia. detrás de explicaste, todo yo lo te que tú pregunté a ti, explicas, a ¿cómo es ciencia o diferencia, teología? perdón, a diferencia de Ramírez dio una conclusión. Tú viniste a decir aquí que Es que no tú no, hay me, has- demostración. tú no me has permitido dejar terminar mi No, conclusión. perdón, yo te perdón. estoy dando la Son- información mira, Carlos, científica. son 15 años. Aquí de yo tramitar. tengo más de Carlos, son 50 15 fraudes de años. la evolución. Ahí voy. Y tú no no me vas a me dar tiempo a presentes decirla. fraudes, preséntame tu posición. Bueno, mi posición. Porque tu posición se basa en los mi posición- fraudes que tú consideras. Bueno, ¿Cuál es la no, posición? No son ¿Cómo fraudes, evolucionó el entre- hombre? no son ¿O fraudes qué entre pasó con comillas. el hombre? Son fraudes ¿Cuál reconocidos es en la comunidad científica. Perdón, ¿cuál Eso es tu es especulación, posición? especulación. Perdón. No, especulación. Entonces, Eso tú es tienes falta un de- eso es minuto falta de- para de darme a entender. mí Ajá. tu explicación de lo que es el hombre. El hombre es un ser estructuralmente establecido de su primer momento. Primero, porque las evidencias eso es lo que demuestra. Segundo, ¿Qué porque no hay- significa establecido en su primer momento? que es tal cual como es al día de hoy, sin tener en cuenta los cambios de incidencia meteorológica, podemos decir así, o la incidencia del medio ambiente en la cual el hombre se ha venido desarrollando. Pero esa entelequia que nosotros utilizamos de decir que el hombre... es que no me usa nada. Háblame pero tú. ese es mi punto de Es vista. que tú te Héctor, vas mi a posición. no, porque es que tú te vas a Tú negar vas a atacar otra. mi posición. No, es que entonces tú dices, el hombre salió de dónde? Bueno, pues yo te estoy diciendo que el hombre... Fíjate que usé la palabra salió para que tú te para puedas no, expresar. para no utilizar Ajá. mi cosmovisión, el hombre salió de manera estructural Ajá. desde el origen que le dio esa estructuralidad natural al hombre. ¿Y desde cuál su es primer ese momento. origen? No hay cambio transicional, ningún paleontólogo. Ay, dice ¿cuál bueno, es eso. el origen, perdón, Carlos? no, para que se Porque aclare. Tú me Quiere quieres decir- llevar a ese punto. Te lo No, voy a decir, no, mira. pero Te lo voy a decir, mira. Pero escucha, Desde mi escucha. cosmovisión- desde Él mi dijo, cosmovisión, perdón. Dios creó al hombre Ya. estructural. Ya, pero ya, no tengas no te estés- miedo. no te estés escondiendo. No te estés escondiendo, No, papá. yo no me estoy escondiendo. Lo que pasa No es te que estés escondiendo. Mira la estrategia Carlos, mira la estrategia de uno de los psiquiatras Perdón. teóricos científicos que yo más admiro en la República. La estrategia de Héctor es establece ciencia desde la ciencia. Luego que yo le establezco ciencia desde la ciencia con la prueba científica, entonces él dice, pues ahora dame tu cosmovisión. Entonces, no hay problema. Yo te doy mi cosmovisión plenamente. Entonces, vamos Y nos vamos a interpretar. teología. Páralo ahí. Y te páralo lo ahí. defiendo, Vamos- mi No, cosmovisión. dime, si no estás de acuerdo con lo que yo voy a decir en los próximos 30 segundos, dímelo. Entonces, Sí. tú no estás de acuerdo fíjate, no estoy hablando, tú no estás de acuerdo científicamente de que el hombre es producto de una evolución desde una bacteria. No, porque no se ha probado tampoco. No. Para él nada No, se ha entonces, probado. No, El hombre- ni científicamente, no. El hombre Ni personalmente. surge como hombre desde el primer momento
y eso es fruto de Dios. Surge como hombre desde el primer momento, venido de una inteligencia superior, la cual yo le reconozco como Dios. No Perfecto, importa todas las perfecto. demás creencias. Es que Ya lo que esa tú es su dijiste, posición. perdón, Pero mi perdón. posición es Esa posición es igualita a la de aquel. Lo único que el aquel panteísmo, sí, alarga un poquito más y se va a la bacteria. Porque yo le puedo preguntar a él. que no es ¿y que la no es el momento bacteria? de refutar No, a no, él Julio, dijo porque- claramente. Porque Julio dice que el pero- universo es eterno y eso tampoco es científico. Bueno, exacto. Esa Bien. otra, pero ahí voy. Tú Sí. siempre te vas a negar lo que dijo el otro. Ya tú diste tu posición. ok. Tu Di- posición di- es discúlpeme, moderador. científicamente, Discúlpeme. científicamente, para ti el hombre es un ser arrojado por un ser inteligente, omnipotente, casi lo mismo que dijimos ahorita. Perfecto. Perfecto. Entonces el hombre es una creación de Dios. Para mí sí, claro. Perfecto. Musa, hermano Ok. Musa. Este es de lo Eh, duro, tú oyes. Son tres huesos duros de Sí, roer. pero resulta... Héctor, tú eres No, un- Héctor, tú eres un quiero- inquisidor. Esto va Quiero- para Héctor solamente, esto va para Héctor No, el solamente. inquisidor. ¿Tú sabes lo que le pasó al inquisidor? Pregúntale a Eladio. No, pero un ¿Tú inquisidor en el supiste, buen lo que le sentido, pasó al tercer inquisidor de la iglesia católica? Dime, ¿qué le pasó? Que le dieron garrote en Australia. ¿Cómo va a ser? Por estar cogiendo Ese niños. va a tener problemas Por con Dios. estar- Cuando esté cara a cara delante A del ese le Señor. van a- Eso ese no se va es- para el eso no infierno. es lo Ese que va a tener enseña problemas, Cristo. ¿eh? Eso no Para es el lo que infierno enseña Pero de ¿qué Dante. Cristo puede enseñar si no hay Pero- evidencia de su pero- existencia? este es Pero mi turno, bueno, Eladio, tres minutos. Perdón, Eladio, Este tú es no mi puedes turno. hablar Tres del minutos, hombre Eladio. más importante de la historia de la humanidad que es Cristo. No es Einstein. Ahí no hay completamente de acuerdo. evidencia de su existencia. Bueno, no hay Yo te tengo- evidencia. Ese es yo tu te tengo comunismo, muchas ese es tu evidencias, comunismo, no pero, diga eso. Fue que él no por vino en favor, ese programa. ¿Puedo, Héctor? Julián Musa, ¿evolución del hombre o no evolución del hombre? ¿Cómo sale? ¿Cómo nace? Yo, ¿Qué es el hombre? ¿Cómo se crea el hombre? yo quiero tocar dos aspectos. Dos Dos aspectos. aspectos en esta primera intervención. Primero, saludar a todos los que están ahí en la Z. La fe cristiana. 15 minutos. La fe cristiana es la única cosmovisión o sistema de pensamiento que nos da una explicación aprobada y razonable de cómo todas las cosas fueron creadas. Y eso Única va explicación. Adiós. la Mahoma. explicación más convincente. Musulmanes. Pero, por Pero favor, ¿quién establece la convicción? No. por favor, Pero déjame. Pero dale el Es que tiempo. tengo ¿Quién algo, estableció tengo la algo convi- para Ok. poderte responder. Dijiste la fe cristiana es la más convincente. La más Ok, convincente. sigue. ¿Por qué yo digo eso? Cuando nosotros miramos lo que son las interpretaciones de los avances científicos, por ejemplo, el argumento teleológico, un argumento que es científico, un argumento que nos dice que todo tiene un propósito, que todo tiene un orden, y vemos cómo el universo ha sido calculado, ha sido diseñado inteligentemente, que hasta científicos evolucionistas, como es el caso de Stephen Hawking, que él mismo vio esa realidad de ese diseño y de ese orden en el universo. Vemos a un Albert Einstein también, que aunque nunca dijo que era así realmente evolucionista como tal, pero también vio eso que vemos en el universo en cuanto al orden y el diseño. Y te quiero dejar dicho algo, Héctor, y a ustedes que están escuchándome. La Biblia explica por qué pasa esa razón, por qué eso es así. Y yo te voy a leer un fragmentico de las escrituras para que tú escuches esto. Romanos 1 del 19 al 21 dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son esas cualidades? Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Perfecto. Es cierto, último versículo, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Dentro de Perfecto. esas ideas... Para ahí. No, dentro de espérate, esas como ideas- moderador te pregunto. No, adelante. O sea, Eso es con el ¿cómo- universo. Exacto. Si tú comienzas a explicarle a un niño de 4 años de edad, nacido a 20 kilómetros de Bali, Indonesia, Sí. cómo surgió el hombre. Exacto. Esa es tu explicación. Tú le vas a decir al niño de 4 años que hay un libro que se llama la Biblia, que es el que tiene la opinión más convincente de que ese hombre que está estudiando fue creación de un Dios De Dios. de Jehová.
De Dios. Jehová, Exacto. de Dios. Esa sería la forma en cómo tú le enseñarías a ese niño lo que es el ¿Tú hombre. sabes por qué sería la manera Claro, como se lo explicamos? dilo. Se lo explicamos de esa manera. Primero te hablé de la evidencia de la creación que muestran esa verdad de una existencia de Dios, número uno. Número dos, la Biblia viene siendo, para nosotros, es palabra de Dios, palabra de ese Dios. Teológicamente se conoce eso como la revelación especial de Dios. Okay. Dios se ha revelado también a través de la naturaleza, que es esa parte que nos toca hablar aquí a nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vemos a un Dios que creó al hombre y que tú lo puedes ver. Por eso es que esa Pero dicotomía... Dios creó al perro también. Claro, pero Ok. ¿cuál es la diferencia? Y a la bacteria. Todo ser viviente fue creado por Y Dios. la cotorra. Pero también la cotorra, todos los animales que tú me presentes. Pero ¿cuál es la diferencia Junto a los del ser humano? El Ok. ser Es un humano, buen punto. aquí ¿Cómo tú venimos. le vas a decir al niño de 4 años de Tailandia Ok. o de Indonesia, fue que dije, que cuál es la diferencia entre la hormiga y yo? Mira algo, la diferencia entre el hombre y todas las especies es muy evidente. Nosotros somos los únicos capaces de, como decía Carlos Veloz, de entender e interpretar nuestro entorno. ¿Cómo Eso es llegó el razonamiento entendimiento? ¿Por qué y llegó conciencia. eso? ¿Cómo se desarrolló eso? Ahora voy. La misma Biblia dice en Génesis 1:26 que Génesis. nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Y Dios. yo soy rubio con pelo Entonces, lacio. no, porque imagen y semejanza Ok, de Dios es en la perfecto. parte de lo que tiene que ver Dios. El Dios que nosotros creemos es un Dios que es una persona, que tiene Una voluntad. persona. Sí, sí. Pero- Páralo ahí. Es una persona. Porque vas a seguir ahí. Ok. Pero ahora viene la voluntad divina. Los anuncios. Ok. Continuamos en la receta médica de la Z. Nos quedamos a la mitad de Julián Musa, quien plantea que para él la versión o la teoría más convincente de lo que es el hombre lo da la fe cristiana. Y en la Biblia está la palabra de Dios, que es la palabra, vamos a llamarle como Revelación. la revelación total. Exactamente. Julián, continúa. Sí. También hay un argumento que fortalece la posición que estoy presentando y es el argumento moral. Cuando nosotros miramos la moralidad en el ser humano, vemos que el cristianismo no solo da la mejor explicación, sino que es la única para nosotros poder entender de manera correcta esa conciencia que nos lleva a entender a nosotros que hay acciones malas, acciones buenas, acciones correctas, acciones incorrectas. ¿Y por qué sucede eso? Porque eso nos ha sido dado a los seres humanos por el Creador. Y la misma Biblia, dice en Romanos 2, del 14 al 15, nos muestra que somos conscientes de que hay una conciencia moral. Y eso es real. Nosotros somos conscientes de que hay una conciencia moral. También en ese texto de la Biblia nos muestra que nos fue puesta por Dios en el ser interior. Y número 3 que nos muestra ese texto es que esa conciencia nos acusa o nos indica si estamos haciendo lo correcto. ¿Cuál es el problema que yo veo desde una ideología, desde una filosofía, desde una religión también evolucionista, como nosotros creemos que es la evolución, la teoría de la evolución? El problema está que cuando vemos el tema de la moralidad desde la perspectiva del evolucionismo, no encuentra un fundamento la moralidad para sostenerse. Nosotros encontramos un sostenimiento de la moralidad porque en el ser que nos creó, que es Dios, está el amor, valores morales, está la justicia, está la santidad, está la equidad y un sinnúmero más. Esas cosas no Desde están el en los animales, evolucionismo, solamente están en el hombre. esa conciencia del bien y Conciencia el del mal, bien y el mal. solo está en el ser humano. Y, O sea y lo que- representa el cristianismo. Teóricamente, es la que da la mejor respuesta a esa situación. O sea, ustedes son 1.400 millones de seres humanos. Aunque Eladio, ahora no es el Escúchame, momento de refutación. Pero escúchame. no, Vamos- es cierto, es Eladio. Vamos es a cierto. esperar. Yo estoy dispuesto a responderte cualquier cosa. No, que ese es tú otro quieras. tema. Entonces, La refutación de todo lo que se ha dicho aquí. Línea el- 11. Si en la línea 11 tenemos punto- a alguien que va a tener una pequeña participación, yo lo Ok, voy a presentar. ok, No, ok. pero sigue. Aquí no hay 11, aquí no hay línea. el punto está en lo siguiente. Desde el evolucionismo, los valores morales no son absolutos, son relativos.
desde el evolucionismo no hay una zapata para establecer lo que es bueno y lo que es malo, porque se convierte en la opinión de cada cual. Situaciones que para todos son malas, como una violación, como un daño a una persona, un crimen, desde una cosmovisión evolucionista, eso se convierte en la opinión de cada cual. Aunque todos sabemos que no es así. ¿Pero por qué? Porque todo ser humano tiene impregnada en su ser la imagen de Dios. Lo que ha sido es distorsionada por lo que la Biblia le llama el pecado, Héctor, y por eso ha sido distorsionada, y por eso todo ser humano, donde quiera que esté, hay cosas que la va a ver como buena y la va a ver como mala, porque la conciencia moral, la ley moral de Dios está en su ser. Y eso tú lo sabes. Por ejemplo, los evolucionistas te dicen... No, pero no me ponga ejemplo. Entonces, volviendo a tu tema, Julián Musa, el hombre, ¿qué es el hombre? Un ser creado a imagen y semejanza del Dios que creó todo lo que vemos. Esa creación llevó toda una gama genética, todo lo que tiene, todo lo que contiene la materia hombre. Desde su inicio. Ok, y la conciencia se la puso extra. Fue impregnada en ese ser. Fue impregnada, pudo haber sido en otro ser, pero fue en el homínido. ¿O fue el azar o fue Dios? No, Yo digo que fue Dios. Fue Dios en el hombre y es el único que la tiene de todas las especies. Okay. Y eso, la razón no lleva a ver eso. Ahora bien, si tú consideras que el hombre, según tu posición, tiene esos atributos dados por Dios, ¿no es cierto también que la ciencia puede decir que ese atributo dado por Dios se debe, uno, a el desarrollo más que los otros animales de la nueva corteza? Dos, que el desarrollo del cerebro del hombre relativo es el cerebro más grande con respecto a su cuerpo que todos los otros animales. Yo ahí difiero contigo. Ok. ¿Sabe por qué difiero contigo? Si no, tú puedes diferir. Difiero porque la ciencia, que no hay un divorcio entre fe cristiana y ciencia, que se sepa, que eso es una mala promoción. La misma ciencia nos hace ver a nosotros de que el ser humano es totalmente diferente, y aquí voy con lo que yo sé que tú quieres que te responda. La ciencia no puede no ha dado ninguna evidencia de la evolución, como hablábamos en el día de ayer, lo que ustedes le llaman la macroevolución. Okay. No hay prueba de eso científica, y por ende yo no puedo tomar un discurso que para nosotros es ideológico totalmente. Pero es que ya comenzaste, tú dejaste, no hay pruebas de la evolución. No hay pruebas. Ahora, no hay acercamientos a una teoría. Bueno, lo que sí ¿Tú no consideras que el cerebro del hombre, cuando tú cortas en un análisis histológico el cerebro del hombre, y se nota que el cerebro del hombre es diferente al del perro porque tiene más neuronas y más cualias, no es un acercamiento a una teoría? ¿Tú tampoco aceptas el esfuerzo del ser humano y de la ciencia por acercarse a una teoría? El esfuerzo que se hace en ciencia, porque el ser humano sí evidentemente se ha ido desarrollando. Porque tú te has bebido un Tylenol alguna vez en tu vida. Claro. Tú no te quitas el dolor de cabeza. Es que eso no tiene nada que ver. Héctor quiere desenfocar. Oye, ¿qué pasa? Héctor quiere desenfocar. Él quiere poner evolucionismo únicamente encerrarlo en ciencia, y nosotros no estamos en contra de la ciencia. Estamos hablando de evolucionismo. Yo no estoy encerrando en nada. Yo simplemente estoy diciendo que él dijo que el cerebro del hombre es como es. Es que eso es parte del proceso de la creación. Es que eso es parte del proceso de la creación. Perfecto. Tú tienes azar y nosotros tenemos a Dios. Perdón. se está hablando. Yo soy cristiano ya. Disculpa, de la noche a la mañana ya, yo soy cristiano. Oye, sería un éxito. Yo creo, tengo fe. Sería un éxito. Pero yo tengo fe en lo que acaba de decir Julián Mesa. Pero no es cierto que el hombre tiene la capacidad de pensar porque tiene un cerebro más grande. ¿Sí o no? Bueno, pero eso se ha notado, no claro es que cierto, sí. La ciencia lo ha mostrado, pero eso fue dado. Es que nosotros no tenemos un problema con la ciencia, exacto, pero entonces... La fe cristiana. Oye, Héctor. Es que yo te entendí. Nada más. Héctor, el volumen cerebral... Espérate, Carlos. Una reputacióncita rápida científica. El volumen cerebral, el tamaño del cerebro, no es un condicionante sine qua non de que la inteligencia humana sea por pero es uno de eso. ellos. Lo ha también refutado neurocientíficos. Carlos, déjame decir esto. Es uno de ellos, pero y no puede es ser, absoluto. si quiere, lo último que diga en este momento, para darle paso al señor Sena. Lo último que quiero dejar dicho es,
La fe cristiana y la ciencia no son divorciadas, señores, es un discurso falso. Pero está claro La eso. fe, donde se desarrolló las ciencias modernas fue en el apogeo de la fe cristiana, sobre todo gracias a la reforma protestante. esto lo ha dicho. Eso es una realidad histórica. No, la realidad histórica es que el cero, mira, ni el cero ni el inicio de la ciencia es en Europa. En la China y en todo el Asia Menor. El cero eso surge en Medio Oriente. Del Islam, de una cosmovisión religiosa. Claro, pero el Islam estaba siendo permeada por el cristianismo también. No, el Si Islam, quiere hablamos del Islam. Ese es otro tema. Pero páralo ahí. Salían de los griegos, que los griegos ni sabían. Tú lo dijiste claro. No se puede divorciar, no hay que divorciar la fe cristiana de la ciencia. Además tú lo has dicho, Héctor. Pero a la hora en que parte de la ciencia o ese grupo de científicos que tú le pones un nombre, dicen, bueno, es que yo quiero explicar por qué el hombre piensa, es que yo quiero explicar de dónde viene el cerebro eso humano. Es válido. Entonces, ahí Dios no dio esa capacidad. Bueno, entonces, la inferencia va lejos, tú oye. La inferencia de por qué se piensa y la gran diferencia va lejos. Y el desarrollo del ser humano. Va lejos, las inferencias científicas son aceptables. Con nosotros está en la línea 11, está el doctor. Tenemos al doctor, está ahí. Déjame ver. Aló. Se cayó la línea. Nosotros estamos tratando de llamar al doctor José Reyes Noel. El doctor José Reyes Noel es psiquiatra, psiquiatra dominicano, que tiene muchos años en el país con su centro de hospitalización. Y el doctor Reyes Noel quería dar su aporte, así que vamos a tener en queue, como dicen, al doctor Reyes Noel. Vamos a continuar entonces con el arquitecto Luis. Sí, está ahí en la línea 11. Ok. Aló. José. Sí, me oye. Sí, te escuchamos. El doctor José Reyes Noel, médico psiquiatra, presidente y de la clínica Reno. La clínica Reno es una clínica de internamiento privado psiquiátrico con niveles norteamericanos. Eso nos consta a nosotros. Doctor Reyes Noel, bienvenido a la receta médica. Gracias. No, es que estaba oyendo, sí, estaba oyendo el programa y está tan interesante que yo quiero contar algo de lo que yo aprendí con mi profesor, doctor Ramón Reyardí en España. El doctor Ramón Reyardí en España, cuando me dio psicología por allá por el año 1967, hablaba de la ley biogenética fundamental, que explica claramente lo que es la evolución a nivel de naturaleza él dice que el desarrollo ontogénico de un ser corresponde con bastante exactitud al desarrollo filogenético de la especie. Ahora, eso no quiere decir que ahí no porque la naturaleza está en Dios o Dios está en la naturaleza, pero cuando uno al principio se está formando, uno es un renacuajo, un espermatozoide que va a fecundar a un óvulo y de ahí vamos a pasar a nadar dentro de un medio amniótico, de un líquido amniótico, y nos vamos desarrollando paso a paso hasta que llegamos a ser el bípedo que somos hoy en día. O sea que yo creo que si nos enfrentamos en esa ley de la naturaleza, podríamos entender mejor. Pero yo, por ejemplo, que soy también cristiano y que creo en esto, creo que la naturaleza va apoyando esa ley biogenética, va apoyando ese desarrollo evolutivo en la misma naturaleza. Y comenzamos con una célula y terminamos siendo un conjunto de diferentes tipos de células. Yo no sé si esto ayuda en algo. Muchísimo. Eso estoy de acuerdo con uno y estoy de acuerdo con el otro. Estoy de acuerdo con Héctor Guerrero, lo que está mencionando, en el desarrollo evolutivo. Estoy de acuerdo en lo otro también porque es la naturaleza de Dios la que está envuelto en toda esa fenómenos
fenomenología. Muchas gracias. Ese es mi pensar. Reyes, excelente No, muy tu bien. participación. Excelente la participación Mira, del la doctor posición del doctor Reyes Noel es la posición de Francis Collins. Francis Sí, por Collins, eso cuando mismo. era un ateo acérrimo que salía con un bate a darle a cristianos en las universidades, ¿Por qué tú él- distorsionas él la realidad se dio histórica, cuenta señor? que esa A mí me que esa molesta orden cuando este señor molecular- empieza a hablar Sí, pero sandeces vamos a dejar con al relación... arquitecto. 3.000 Sí, pero él lo personas, provocó, él lo 3.000 provocó. personas No, pero yo fueron no lo mencioné tiradas, a él. escúcheme, 3.000 personas fueron tiradas a la hoguera yo mencioné a Francis Collins. en España porque pensaban diferente a los cristianos. Bueno. Usted me está hablando a mí de más. Muy buena, Bueno, pero muy él buena. dice que Cristo Francis no Collins le promueve cayó a eso. batazo. Claro, pues era Francis Collins, no Esos tú. son deformaciones. Ah, bueno. Vamos, Bueno. Porque estos son los moralistas que nunca han matado a nadie. Después de esta El pausa, presidente, mira, el vicepresidente norteamericano acaba de decir ayer que se preparen los venezolanos porque él y todo el imperio se van para Venezuela. bien, la receta médica de la Z, luego de la participación del doctor médico psiquiatra, doctor Reyes Noel, Josecito Reyes Noel, gran amigo. Creo que la posición de Reyes Noel es como un catalizador intermedio entre lo que dice la ciencia y la parte del concepto cristiano. Con nosotros ahora Luis Cince, arquitecto. Sena. Sena, ¿y por qué yo dije Cince? No sé. Sena, del Sena de allá, tú eres de Francia. No, de Villa Jaragua. Villa Jaragua, Sí. Villa Jaragua. Mi familia, sí. Desde Villa Jaragua, eso Sí. no es Francia. No. Ok. Está un poco alejado. Está en las Antillas. En las En la Antillas. segunda En las isla. Antillas ¿Y En dónde la mayores. isla Jaragua? española, sí. En una, ¿cómo que dice Pedro Mir? En un lugar del sol, En la en trayectoria la En trayectoria la del misma sol. trayectoria del sol. Pero Villa Jaragua está lejos, hermano. Mi papá era de allá, yo soy de Santo Domingo. Ah, tú eres de aquí. Sena, tu posición. Sí, todos los seres humanos operamos en base a una metanarrativa, a una cosmovisión, todos. El cristianismo tiene su propia cosmovisión porque ha sido revelada por Dios. Dios es un Dios personal que se ha autorrevelado en la Biblia y a través de las leyes de la creación. Y se ha autorrevelado porque su propósito es tener comunidad con los seres humanos. Esa comunidad con los seres humanos lo llevó a crear el universo y a crear seres con su imagen y semejanza y con esa capacidad de comunidad. Entonces, los seres humanos, utilizando la libertad que Dios le dio, decidieron rebelarse contra su creador y eso trajo una serie de características a la creación y a sí mismos de la maldad, como lo llama la Escritura, el pecado y los males que la humanidad ha acarreado. Ahora bien, en su propósito de amor y comunión, Dios no dejó a los seres humanos solos, sino que diseñó un protocolo, un proceso para salvarlos, para que alcancen el desarrollo de sus capacidades y su felicidad. Entonces, en un programa como la receta médica de la Z, que es un programa donde se tratan, vamos a llamar así, ciencia médica, ciencia química, bioquímica, ¿cuál es el punto que tú le das a la receta médica? ¿Cuál es la contribución que tú estás haciendo con lo que acabas de decir para nosotros entender un poco lo que es el hombre, el ser humano? El cristianismo es quien proveyó la filosofía de la ciencia que produjo la ciencia moderna. Wow. En ninguna otra civilización los desarrollos científicos se desarrollaron, todos se estancaron. Es cuando a partir de la Biblia los practicantes de la ciencia aprendieron que el universo fue creado en orden y que los seres humanos tenemos una capacidad de encontrar y reproducir ese orden, proveyó un marco filosófico para la práctica científica correcta. Lo que luego ¿Cuál es la práctica científica correcta? Una práctica que explora los fenómenos de la naturaleza, de la creación en todos sus ambientes y los conecta en su significado con los propósitos del creador. Cuando la ciencia no conecta la información que obtiene de la creación
con los propósitos y significados del Creador se está quedando incompleta y entonces ese vacío lo llenan otras filosofías y fes. Pero yo quiero preguntar. Pero entonces, escúchame, Héctor. ¿cuál es? Porque todo el mundo está llegando al mismo punto hoy. Fíjense que cuando hablamos de forma organizada, todo el mundo está llegando al punto de que Dios creó al hombre para que se desarrollara. Y que hay una teleología Dios detrás existe. de todo. Sí. Y hay una teleología detrás de todo. Bueno, entonces el programa de hoy era el desarrollo del hombre o demostrar que el hombre lo creó Dios. Lo que pasa es que van de la mano. No, pero, perdón, ¿mi tiempo se terminó o cómo? No, sigue. Bueno, ok. Entonces, Dios ha creado al ser humano y debido al ejercicio de la libertad, el ser humano se rebeló contra Dios y Dios proveyó un medio para reconciliar a los seres humanos consigo mismo. Esa metanarrativa es más consistente con la realidad que todas las otras metanarrativas, especialmente la metanarrativa desarrollada científica a partir de la Ilustración europea del siglo XVIII, que fue abrumada por el desarrollo científico y quiso tener el mismo poder que tuvo la religión durante la Edad Media. Y entonces se propone como absorbiendo esa misma actitud arrogante de la mente humana que hablaba Julián citando a Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Esa arrogancia es lo que ha llevado a levantar la ciencia y sacarla de su lugar. El propósito de Dios es que los humanos hagan ciencia porque la creación es un mensaje. Poema es del un mío, mensaje. sí. Así es. Es un mensaje. Entonces, lo que usted acaba de decir, y fue interesante que hablara desde la Ilustración, que ese movimiento científico que generó la Ilustración y que terminó casi con la filosofía analítica, el Círculo de Viena, y todo ese cientificismo, ese fisicalismo que está en boga en este momento desde 1890. Bueno, el posmodernismo lo ha ido desacreditando. Exacto, el posmodernismo, pero entonces usted considera que ese ejercicio de ciencia, ese geocientificismo que se armó, era parecido a el teocentrismo que existía en la Edad Media. No, en el inicio del desarrollo de la ciencia moderna, porque los primeros científicos que desarrollaron la ciencia moderna, sobre todo el método con Bacon y además, eran cristianos, tenían una filosofía de la ciencia que establecía que el universo fue creado en orden y que los humanos, como seres especiales, no como animales. Pero Francis Bacon tiene su... Bueno, usted se metió en los empiricistas. Bueno, pero y tenían, el mismo Hume, Bacon y John Locke te mantienen... Pero ellos, todavía tenían un consenso cultural. Bueno, pero era que estábamos en la época de la Inquisición. No. Entonces, ya había pasado. Todavía quedaban... ya había pasado. En el norte de Europa. Ya había pasado un la poquito. Reforma protestante Nicolás Copérnico liberó... La Revolución Copernicana. La Reforma Protestante liberó a los países del norte de Europa del oscurantismo de la Edad Media, donde un cristianismo distorsionado había mantenido hegemonía sobre la práctica científica. ¿Tú consideras el catolicismo un cristianismo distorsionado? Sí. Pero los católicos son distorsionados. Ese es un tema de otro programa. Sí, pero lo dijiste. Pero yo tengo como moderador de decir que Luis Sena considera que el catolicismo es un cristianismo distorsionado. Porque se apartó del concepto fundamental del cristianismo, que es la obediencia a las Sagradas Escrituras, y pone como autoridad primaria al Papa, a la Iglesia y a la tradición. Al establecer ese dogma de fe, se aparta del fundamento de que la autoridad máxima en el cristianismo es la persona de Jesucristo y la palabra de Dios. En ese sentido, se distorsionó. Y cuando la Reforma Protestante vuelve a los orígenes del cristianismo, produce un impacto transformador en las naciones de Europa del Norte que hace que la ciencia moderna se desarrolle la en ciencia libertad. se habla en alemán. No, perdón. Yo quiero hacer entonces, una pregunta, Luis. No, porque es que no quiero discutir. No quiero caer en el tema. Espérate, es que hay que sacarle filo a este tema. Pero Eladio. yo quiero simplemente Eladio, que él me aclare lo siguiente. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde es que comienza? Porque este debate
aunque obviamente existía desde Agustín de Hipona, no Así San es. Agustín, Así es. desde Agustín de Hipona y la segunda escolástica. Pero vamos a llegar a donde, a la muerte de Dios, según Nietzsche y según la filosofía analítica, cuando mata la metafísica. O sea, ahí es que comienza el problema. ¿Cuándo es que los científicos, de cierta forma, se quieren divorciar del concepto de Dios? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cuál es el punto? La ciencia trata de explicar los fenómenos naturales a través del método científico. Usted quiere explicar los fenómenos naturales a través de Dios. Perfecto. Y Dios puso en manos del hombre la ciencia. Así. ¿Estamos claros ahí? Para conocerlo. Para conocerlo. Sí. Ok. Entonces, ¿dónde es que ya tú no aceptas más a que el hombre siga pensando? Cuando dice, ahí voy, perdón, usted dice claramente, Dios puso en manos del hombre la ciencia para que piense. Sí. Ahora, y lo conozca él. ¿por qué ese hombre, arrojado por Dios al mundo para que piense, llega a un momento y se pregunta, coño, pero Dios no existe, porque la ciencia explica las cosas y no ha llegado a entender a Dios? O sea, la ciencia es tan limitada, la ciencia es tan limitada que no puede demostrar la existencia de Dios. Pero porque Dios le dio libertad al ser humano y el ser humano elige libremente como una categoría, una capacidad dada por Dios, el ser amigo de Dios o ser enemigo de Dios. Entonces, filosofías que provenían desde la filosofía griega antigua, que ya proponían modelos aleatorios similares a la evolución y al azar, fueron traídos a Europa para oponerse a la ideología cristiana. Entonces, abrumado por el nuevo conocimiento del desarrollo del método científico y de la ciencia moderna, esa mentira caló dentro de un grupo de científicos y comenzaron a desarrollarse procesos de explicar el mundo sin Dios. A la vez, los europeos comenzaron a utilizar como argumento, si el cristianismo nos trajo la guerra de los 30 años, donde casi más del 25% de la población de Europa fue eliminada, entonces el cristianismo es quien tiene la culpa de todos estos males. La solución es lo que los griegos decían y es un universo sin Dios. Eso fue un argumento de mentira para captar a la civilización de Occidente a través del movimiento de la Ilustración y proponer una extrapolación de las ciencias naturales a las ciencias sociales de principios que no aplican a tales fenómenos. Es un engaño. Entonces, la escritura, la Biblia, tiene la cosmovisión más coherente con la realidad que está ahí. Más coherente es un absoluto. Más coherente. La palabra más coherente no es absoluta. No, no. ¿Y entonces? Porque los seres humanos no somos capaces de arribar al conocimiento absoluto. Perfecto. Somos está seres clarísimo. limitados. No, pero yo quiero hacer la siguiente pregunta, Luis. Pregunto, entonces, el hombre arrojado por Dios a hacer ciencia, el hombre arrojado por Dios al libre albedrío, comisionado por Dios a hacer ciencia. Sí. Esa ciencia fue enamorando tanto a los científicos que en un momento tuvieron la osadía de matar a Dios. Porque hay una libertad moral en el ser humano, hay una necesidad libre moral. albedrío. Y los seres humanos obedecen al bien u obedecen al mal. El hecho de que esos científicos, y no voy a mencionarlos, mataran a Dios, ¿eso los impide de ir al paraíso? Ellos no mataron a Dios. Exacto. La idea es, si tú sigues la línea, la idea de Nietzsche, si tú sigues la línea de quitar a Dios del mundo y matar a Dios, el ser humano entonces está muerto. Y como el ser humano está muerto, lo único que queda es la ley de la selva del superhombre. Lo único que debemos cultivar es el poder. Y como ese poder se encuentra dentro de las capacidades de las razas arias, fue la plataforma filosófica del nacionalsocialismo, porque Nietzsche lo que estaba haciendo era una advertencia. Pero el nacionalsocialismo, usted lo acaba de decir, el nacionalsocialismo sale de esa gran evolución luterana que puso a pensar no de la luterana, de Nietzsche. No fue de Lutero, fue de Nietzsche. No fue de Sudáfrica que salió el nazismo. Fue de Nietzsche. Fue de esos hombres elegidos por ustedes para que el luteranismo le diera fuerza. Nietzsche se dio cuenta que la Ilustración llevaba
a una consecuencia, El porque las idealismo, ideas sí. tienen consecuencias. Entonces, las ideas de la Ilustración europea Sí. llevaban en la dirección de la muerte de Dios. No es que Dios, la criatura humana no puede matar Eso a está Dios, claro. es en su idea. Entonces, Nietzsche advirtió, si ustedes matan a Dios, entonces lo que quiere decir, todo lo que tiene significado, valor, belleza Así y bondad es. en el ser humano Tergiversado. se va a ir, y lo único que nos va a quedar es la ley de la selva, la ley de la Totalmente. fuerza. Por El lo tanto, superhombre. el superhombre, ahí donde viene el Uberman, que es la plataforma Uberman. Así mismo. de esa idea eugenésica nazista. Entonces vemos las consecuencias de apartarse de Dios. No es simplemente un juego. Luis. El ser humano, El nazismo se apartó de Dios. pero claro, el nazismo era de una base materialista. Aunque todo era creyente, porque Hitler era creyente. Era No, un engaño. era católico. No, Hitler Era un demostró engaño. fenomenológicamente, como tú Era dices, un lo que engaño. realmente eran las era. ideas de Nietzsche. Pero Exacto. ese otro Luis, fenómeno político. una pregunta, Luis, Pero no te simplemente. salga. La Oye, no lo saque, civilización. porque lo que él ha dicho Ok. vale oro, ¿eh? Pero Exacto. la civilización antes del momento histórico de la llegada, supuesta llegada de Jesucristo, la civilización no aportó absolutamente nada a la Pero ciencia hemos hablado de ese- hemos hemos hablado de ese tema otras veces Sí, aquí. sí. en términos Sí, yo de entiendo. No, fíjate qué pasa. Como Dios comisiona a todos los seres humanos, el ser humano es una criatura cultural y por naturaleza produce ciencia y produce arte, produce belleza. Ahora bien, Walter Benjamin, ¿te pareciste a Benjamin ahí? las civilizaciones que no tenían una filosofía de ciencia tan clara como la que da el cristianismo, llegaron a cierto desarrollo y se estancaron, porque no Se tenían una estancaron. filosofía de la práctica de la ciencia. Pero es cierto. Desarrollaron algo, pero se estancaron. Es así. Es cuando se Secuestro de la desarrolla el religión, método eso fue. científico basado en evidencia y en experimentación, bajo la premisa, la idea de que el universo está en orden y que el ser humano tiene la capacidad de captar ese orden, utilizarlo y transformarlo. Pero ¿qué pasa? Ese es el principio que aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28, cuando Dios le dice a los seres humanos que los ha creado para que dominen y Y desarrollen la señoreen creación. Así que dice así. Le dice, creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Qué es lo que quiere decir? La creación fue Oprímela. creada por Dios para que los humanos la desarrollen, para que creen cultura, para que se cultiven y a la Y los vez... científicos están ahí también, es verdad. Pero la práctica En la esencial hoguera, de en la hoguera. la ciencia correcta es una ciencia que descubre los fenómenos y tiene la humildad de darse cuenta de que está enfrente de manifestaciones de una inteligencia Sí. que el creador de esa inteligencia necesita ser admirado. Ese es el significado. Entonces, la capacidad de admirar al ser humano que tiene la creación es infinita porque es un mensaje de Dios para darse a conocer a los seres humanos. Bueno, yo creo, y este es el mensaje, Eladio Hernández, para ti, principalmente para ti. Sí, porque No, se y está para como, ti se también. está como retorciendo. No, ahí. no, Y no, para no, ti no, no. también. A mí no me Vamos, mete en tu grupo. O sea, A mí no me mete en tu grupo. te saliste del Si grupo. tú, Te el saliste lunes del que grupo. viene, ¿Ustedes tienen un grupo hoy? sí, no, yo no tengo ningún grupo. El único pues grupo bien. nosotros tenemos es la receta médica de la Z. exactamente. Yo no tengo grupo de nada, ni con nadie, ni con nada. que Yo el tengo un libre se le albedrío zafó el- dado por el se le Dios de zafó el audio, ustedes. se le zafó el audio. Nosotros no tenemos Yo- ningún grupo. Entonces, si tú no conglomeras el lunes que viene a un grupo de ateos, Lo tiene. cientificistas. Lo tiene. No me digas lo tiene, tú me lo vas a probar. Sí. Que pueda equipararse Ay. con el nivel intelectual que este día de hoy se demostró aquí. Con este pensamiento mágico. No, el problema, Por no, lo- no me, no me por lo lo que tú vengas a quieras demostrar, poner, no. Eladio. Tú me lo dejas donde está. Yo te voy a invitar a ti porque hay que ser democrático. Pero no de esos ateos que dicen, Dios no existe, es malo. Ellos pueden decir quémelo. lo que les dé la eso gana. no. No, ellos pueden decir lo que ahí les no dé hay la gana. intelectualidad. No. Ellos pueden decir lo que les da la gana. Está bien. Porque esos ateos tienen el derecho, No, porque claro. fueron arrebados por Dios Claro que para sí. que piensen de esa manera. Claro que sí. Entonces, si tú Te quedó bien esa. si tú no, No me lució traes lidiando a el mí, trío ahí, no lució. si tú no me traes aquí un grupo que le satisfaga al pueblo, está jodona la cosa. Kilvio. No, no hable de porque Kilvio, tráeme a mí a un grupo aquí, porque si no, esta batalla la están ganando los cristianos.
Y no fue de cristianismo, ellos no te hablaron ni de espada, ni le cortaron la cabeza a nadie. Exactamente. Ellos hicieron un análisis Porque científico. No me venga a decir nada el lunes. El lunes, ok. El lunes tú me vas a traer aquí un equipo, y yo voy a ser de moderador. Y tampoco como moderador voy a decir al final, le ganaron a los cristianos, o los cristianos le ganaron a... No. Tú vas a evaluar. Tú me lo vas. No, yo voy a hacer honesto. yo voy a hacer la evaluación que yo hice hoy. Como nunca te he visto hoy. Yo voy a hacer una evaluación como dijo hoy. Lidia te rezó a ti hoy. No, Lidia está escuchando el programa. Y Lidia pertenece al movimiento cristiano, igual que estos jóvenes que tenemos aquí. Pero hay que debatir las ideas, Así es. porque ellos la plantearon muy claramente. Entonces, yo te recomiendo, y les recomiendo al pueblo, que grabe este programa y lo reescuche. Porque la cosa hay que escucharla 2 veces para entenderla. No es oírla, es escucharla. Oír es con el, como decía Wittgenstein, con el animal. Vamos a escucharla con el cerebro, que hasta el día de hoy lo puso Dios para que pensáramos. Ahora, si tú quieres... tú te sientes feliz diciendo todas esas cosas, eso es lo importante. La felicidad... Eso es lo importante. Él no está obligado a aceptar eso porque está haciendo objetivo. La naturaleza de mi vida no es ser feliz. Estos jóvenes inteligentes entienden que esa es su realidad. Felizmente Entonces, yo te estoy diciendo a ti, aceptable. el punto de ello es ese. Nosotros estamos arrojados por Dios para que pensemos. Entonces, tráeme un grupo que me contradiga esta posición que fue durante esta hora y media planteada aquí. Inclusive nuestro amigo Ramírez, Julio Ramírez, el químico, que fue el que dio el primer inicio, él no puede contradecir el hecho de que ellos dicen Dios creó al mundo para que evolucionara. O tuviera sus leyes físicas como las tiene. O que creara sus leyes. Porque la información de la inteligencia. Porque a él no le interesa, él está en otro mundo. Todo está curado, todo está resuelto. No. La humanidad se encamina hacia el futuro maravilloso de la gloria eterna. No combatas tanto a Dios que tú no sabes si por él... favor, sin chantaje. Sin chantaje Dios emocional. es inmanente Sin en su chantaje creación emocional. también. Pero no Sin lo combatas, chantaje Eladio. emocional. No lo combatas, ¡Llévatelo, Eladio. punto!